Dani, yo tengo como una curiosidad. En cuanto a América, ¿qué otros países están padeciendo con el tema del combustible al igual que nosotros? Bueno, no es un secreto que Venezuela sí sufre de ese mal combustible, pero como bien lo mencionas, no es el único. Bolivia lo acompaña. Bolivia y Venezuela están en un orden por encima de las 500 partículas por millón a 5000. Bienvenidos a Entre Mitos y Mecánicos. En el capítulo de hoy nos encontramos en casita, acá en JGR, y estoy muy emocionada de tener con nosotros el gerente técnico de Wolf, el ingeniero Daniel Rangel. Gracias, Daniel, por estar acá. Hola Mari, un placer. En verdad, Daniel es una persona con que a lo largo de toda mi experiencia acá en JGR como distribuidor de Wolf me ha apoyado muchísimo. Hemos estado siempre en comunicación y he aprendido muchísimo de él. El tema de hoy es un tema que hemos venido tratando, es la condición del combustible, Dani, cómo está afectando a los vehículos acá en Venezuela. El primer capítulo que sacamos del podcast hablamos sobre eso y dimos algunas soluciones, pero la intención de que estés acá es darle a entender al público venezolano que Venezuela no es el único país que sufre por eso. Entonces es que tú nos hables un poco, ya que has estado en toda América visitando y representando a Wolf, en cómo es la condición del combustible dentro de toda América. Claro que sí, María, es bien importante teniendo en cuenta que el combustible, cada vez que hace su efecto de combustión dentro del motor, deja residuos en el interior y mientras más contaminado esté, más contaminado va a dejar el motor, pero eso no es todo. El mayor contaminante que tiene el combustible es el azufre. El azufre trae efectos adversos como la creación de ácido sulfúrico que nos va a dañar diferentes áreas del motor, empezando por los elastómeros, ¿no? Los elastómeros, todos aquellos cauchos, empaques, juntas, todo lo que esté hecho de ese material polimérico que selle el motor, cuando se expone con este ácido, tiende a secarse y romperse y se producen las fugas, ¿no? Entonces, es un problema muy grande porque el combustible, al tener la producción de este ácido, tiene que inhibirse a través de otra sustancia que nivele el pH Claro, precisamente. que estamos hablando exactamente del TBN, ¿no? Que es el Exactamente. aditivo detergente dispersante encargado de atenuar los ácidos. Bueno, el TBN es el indicador de la basicidad, es Ajá. el número total básico. El aditivo que produce esa basicidad son la carga de aditivos normal que contiene la sustancia. Pero sí, en ese efecto, el indicador es el que nos va a decir qué tan adecuado está el aceite para inhibir el ácido. Claro, pero no solo es el TBN, sino también la calidad de la base y la calidad de los otros aditivos que pueda tener el lubricante, ¿cierto? Para poder combatir, en nuestro caso, muchísimo mejor la contaminación por combustible, que es lo que más nos está afectando actualmente. Es correcto, no es suficiente el puro TBN, el indicador, los aditivos, también el complemento de otros aditivos que ayudan a gestionar no solo estos ácidos, sino cualquier contaminante interno en el motor, en el aceite, nos va a ayudar a que el combustible que tiene cierto grado de contaminación, sea de alguna manera controlado y podamos sacarle una extensión
mucho más amplia al cambio de aceite, Claro. manteniendo la limpieza y la protección. Bueno, esto que me estás comentando justamente lo he podido detectar a través de los análisis de lubricación, donde he visto que a pesar de la contaminación de combustible, Wolf, el TBN, dura hasta un 60% y estamos hablando de motores bien contaminados. Se quiere decir que combate muy bien todo esto. Sí, y lo que acabas de mencionar es importante en el sentido que incluso podemos determinar el porcentaje de vida útil que Exacto. todavía tiene el aceite si observando ese Los indicador datos. del TBN. Un 30% de reducción respecto del inicio nos puede indicar ya un importante deterioro y nunca debe pasar de ese 60%. Exacto. Dani, yo tengo como una curiosidad. En cuanto a América, ¿qué otros países están padeciendo con el tema del combustible al igual que nosotros? Bueno, no es un secreto que Venezuela sí sufre de ese mal combustible, pero como bien lo mencionas, no es el único. Bolivia lo acompaña. Bolivia y Venezuela están en un orden por encima de las 500 partículas por millón a 5000. Hay mucha variación en la calidad en estos países y el resto de los países están entre 350 y 500 partículas. Hay países ya con este tema avanzado que llegan a tener el ideal que es menos de 15 partículas por millón. Menos de 15 partículas por millón es lo que piden muchos de los constructores actuales en la industria automotriz. ¿Por qué es esto? Porque están equipados con catalizadores sofisticados, sistemas anticontaminantes, válvulas de recirculación de gases de escape, y estos contaminantes influyen y obturan ese tipo de componentes. Entonces, afortunadamente, hay un avance general en cuanto a la limpieza del diésel, pero sí tenemos que tener en cuenta que en los países donde tengamos más de 500 partículas por millón, debemos de tomar medidas especiales como acortar un poco los cambios y tratar de mantener limpio el motor utilizando tal vez algunos aditivos adicionales. Sí. Sí, sí. Bueno, yo te voy a contar un poquito las acciones de mantenimiento que hemos estado nosotros organizando a lo largo de todo este proceso en base a la experiencia y a obtener los valores de los análisis a través de los análisis de lubricación. Nosotros acortamos, hacemos las pruebas de campo y ahí podemos medir exactamente cuánto kilometraje puede rendir el lubricante por la condición de combustible. De manera general o en promedio estamos recomendando 5000 kilómetros y cada vez que se cambie el aceite debes cambiar el filtro de aceite obviamente y el filtro de combustible y el filtro de aire, observar. Si está muy sucio, reemplázalo. Si no, puede durar un cambio más. ¿Estas acciones que estamos tomando acá son las correctas? Sí, claro que sí. Empezando por el cambio a 5000 kilómetros, dado la contaminación en el diésel local, es muy necesario. De hecho, es hasta un poco largo, porque desafortunadamente la acumulación de contaminantes en ese corto periodo de kilómetro es excesiva. Okay. Vamos a hablar en comparativa con con el resto de países de Latinoamérica. En los mejores casos, un cambio con aceite sintético llega a darte hasta 25,000 kilómetros, teniendo un buen combustible de alta calidad, bajo contenido en azufre. Pero este periodo debe de ir reduciéndose conforme mayor contaminación tenemos Claro. en el combustible, al orden de que en promedio está en 10,000 kilómetros y 5,000 para sintéticos y 5,000 para minerales. Acá tenemos que irnos a la generalidad de sí bajar a 5,000 kilómetros
y reducir incluso en los minerales. Ok. Otra cosa que yo siempre recomiendo es el flush. El flush de Wolf es tanto para diésel como gasolina, ¿cierto? Se aplica antes de hacer el cambio de aceite, se deja el carro prendido, o, bueno, dependiendo del vehículo que sea la unidad, 20 minutos y luego se drena. ¿Esta es la forma correcta de aplicarlo? Sí, es bien importante hacerlo de la manera que comentas, la manera adecuada, porque nosotros tenemos que aplicarlo en el aceite usado y tenemos que hacerlo cuando acabamos de apagar el motor, cuando el aceite está un poquito Que ha circulado, caliente, ok. pero la temperatura es importante. Poquito caliente, se aplica el aditivo, se arranca el motor a ralentí durante 5 o 10 minutos, pueden ser hasta 15 dependiendo Ok. el contaminante que tenga adentro, y después se drena el aceite y entonces vamos a encontrar que los residuos que se encontraban dispersos tal vez en el fondo del cárter ya han sido integrados a la mezcla, y al mismo tiempo va a llevarse una serie de contaminantes que estaban por ahí dispersos, ¿no? Entonces vas a tener un cárter limpio que cuando apliques el Nuevo cambio. nuevo aceite vas a poder disfrutar y percibir los beneficios de un aceite de alta calidad. Ok. ¿Lo puedo hacer en todos los cambios? ¿O cuál es la frecuencia? Sí, bueno, en el caso de Venezuela es hasta recomendable hacerlo en cada cambio de aceite para mantener lo más limpio posible todo el interior del motor y los canales de lubricación. Sí. Este fluido va a permitir que no se acumulen los contaminantes, que no se formen sólidos grandes y que todas las partículas estén dispersas para que puedan ser absorbidas por los filtros. Uy, perfecto, me encanta. Ese producto me parece muy necesario con la condición de combustible que tenemos, y lo importante es que aplica tanto para gasolina como para diésel. Otro aditivo que yo estoy recomendando bastante para ayudar un poco a la vida del lubricante, bueno, y a todos los componentes del motor, es usar tratamiento para gasolina o tratamiento para diésel. Tenemos los dos en la marca de Wolf. Igual se colocan antes de surtir. Vas a surtir gasolina o diésel y lo aplicas antes. Y la durabilidad de este producto, esto se puede realizar en todos los cambios. ¿O cómo lo recomendarías tú con la condición del combustible acá en Venezuela? Bueno, una frecuencia intermitente, diríamos, uno sí, uno no, Ok. que sí es, digamos que, más frecuente que en otros países que no tienen la contaminación local, nos va a ayudar a que todo el circuito por donde circula el combustible, todo el sistema de inyección, esté libre de contaminantes. Y debemos de recordar que muchas veces en los inyectores se pueden llegar a acumular partículas que van a interrumpir o ensuciar o tapar este tipo de conductos, y van a evitar que la dispersión del combustible sea eficiente. Entonces, mantenerlo limpio nos va a ayudar a que el consumo de combustible sea el adecuado, la combustión esté en buen orden y tengamos un funcionamiento normal durante mayor tiempo. Claro, mayor potencia en el motor, porque una de las fallas frecuentes es el tema del pistoneo del carro. No, como no explota a tiempo la gasolina, no hay una uniformidad del viaje del pistón y se siente el carro como frenado, como que no avanza, o te cuesta mantener la frecuencia de la velocidad. No sientes que vas a una velocidad constante, sino que como que vas variando. Aquí criollamente lo llamamos pistoneo. Muy bien. Sí, esa es una consecuencia de la obturación interna que tiene el sistema de inyección.
Bueno, Dani, de verdad muchísimas gracias por este tiempo valioso. Esperemos que a las personas que nos escuchan les haya gustado muchísimo el contenido. Es un poco para que entendamos que la condición del combustible no es solo acá, hay otros países afectados y nosotros estamos tomando las acciones de mantenimiento correctas. Recuerden, si te gustó este video, dale like y compártelo y síguenos en nuestras redes sociales @JGRAutodis y Wolf Lux Piso Venezuela. Las redes sociales de Wolf Oficial. Es www.wolflux.com y en Instagram y Facebook es wolflux, @wolfluxofficial _official. Buenísimo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.